Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Esto es FCDS Conecta. Mi nombre es Isabel Canelo. Yo soy líder de gobernanza y articulación institucional de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS Perú. Desde FCDS venimos impulsando investigación aplicada y la generación de conocimiento estratégico que permita entender cómo operan los flujos financieros vinculados a las economías ilegales en la Amazonía peruana, pero también en la Amazonía en la región. ¿Y qué significa exactamente este trabajo? Este trabajo busca algo muy concreto: traducir evidencia compleja en herramientas, en información útil para los operadores de justicia, analistas especializados en la materia. Por eso, en una serie de podcasts que comprenden 5 pasos, vamos a entender cómo operan estos flujos financieros en las economías ilegales. Y hoy comenzamos por el primer episodio: entender el fenómeno. Porque para investigar, primero debemos saber qué implica investigar realmente delitos ambientales como la minería o la tala ilegal. Y para resolver esta interrogante, el día de hoy nos acompañan Julio Guzmán Mendoza, procurador público especializado en delitos ambientales, y Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Julio, Jorge, gracias por estar aquí. Bienvenidos. Quisiera empezar con una primera idea, y es que cuando hablamos de delitos ambientales ya no estamos hablando únicamente de hechos aislados o hechos puntuales, sino que estamos hablando de un proceso. Quiero decir, significa que no solo se trata del punto de extracción del material, sea del oro, sea de la madera, como el ejemplo que estamos tratando, sino que hay todo un trasfondo que implica seguir o implica investigar los flujos que sostienen estas actividades. En ese contexto, Julio, yo quisiera saber cómo o qué tan importante es que estos casos sean abordados desde ese enfoque de proceso y no de hechos individuales. A ver, vamos a intentar resumirlo brevemente por qué resulta importante. Primero es para detectar, obviamente, quién está atrás de estas economías ilegales. Recordemos que los delitos ambientales los hemos importado como modelo, ¿no? De tipo penal de España y de Europa en general, pero que tienen una visión distinta en Europa a lo que nos está pasando en Sudamérica con la extracción de recursos naturales, y en específico madera y oro, ¿no? Que son probablemente los dos delitos más lesivos en términos económicos para el país. Porque lo que pasa en Europa no pasa en Sudamérica. En el Perú nos pasa algo muy particular con estas dos economías ilegales. Es que comenzaron inicialmente como un fenómeno extractivo para cubrir las necesidades de la población que habita en estos lugares, pero que con el tiempo han ido migrando, como evoluciona toda economía ilegal, ¿no? Primero pasa por la extracción, luego por la diversificación en el tema del lavado de activos, es decir, qué hacen con el dinero, y por último es el control o la gobernanza ilegal, es decir, ya se comienzan a apoderar de espacios geográficos donde el Estado tiene una alta debilidad institucional y donde cada vez se nos hace más difícil controlar esas actividades. ¿Por qué es importante? Justamente por eso, porque necesitamos recuperar estos espacios que se han perdido por estas economías ilegales. Ok, entonces no se trata de un operativo, de una intervención de un lugar específico, sino que cuando miramos este fenómeno, lo que en realidad aparece es toda una secuencia, todo un sistema. En ese sentido, yo quisiera, Jorge, saber desde el enfoque de criminalidad organizada, ¿qué tan importante es tener esta visión de sistema? Lo que uno tiene que entender es que cuando uno está investigando a una organización criminal, es que estas organizaciones tienen dos instrumentos fundamentales: la corrupción y el lavado de activos. En consecuencia, cuando un fiscal, conjuntamente con la policía, va a iniciar una investigación contra una presunta organización criminal dedicada a delitos medioambientales, no solamente tiene que tener la visión del delito fin que está cometiendo, que es la extracción o el transporte, sino que tiene que ir más allá. ¿Cuál es la estructura de esta organización
quiénes los están protegiendo y dónde y cómo están lavando su dinero. Eso significa una investigación muy compleja porque el fiscal tiene que tener todos los elementos para poder desarticular por completo la organización. De nada va a servir al fiscal y a la policía investigar solamente la extracción y el transporte, a quién va a capturar, al transportista y al que está extrayendo, cuando atrás de ellos hay una estructura que está financiando esta actividad y que además tiene un equipo de protección en base a la corrupción y por otro lado tiene que darle visto de legalidad al dinero ilícito que está obteniendo a base de estas actividades, ¿no? Entiendo. Nuevamente, es un sistema, es una estructura donde lo legal se mezcla con lo ilegal de forma permanente. Y en ese sentido, Julio, ¿qué tantos desafíos tiene el operador de justicia cuando existe esta mixtura, esta mezcla entre lo legal y lo ilegal en el territorio? Miren, acá sí entramos en un plano un poco más complejo, sobre todo para el que investiga, porque no se tratan de actividades ilícitas en general, por castigar toda la minería en el Perú, toda la minería es legal, no. Acá hay una mixtura entre las actividades que sean dentro del marco normativo, es decir, sean dentro del ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos de ejercer las actividades extractivas conforme a los marcos normativos establecidos en el Perú, utilización de concesiones, utilización de permisos, con todas las regulaciones de gestión de riesgos. Y por otro lado, tenemos a este fenómeno criminal que utiliza el mecanismo formal para justamente disfrazarse y materializar el delito. Esta complejidad hace aún más difícil la investigación. Y es aquí donde probablemente tenemos estos grandes problemas de falta de coordinación institucional. Pero primero, es un problema normativo. Si seguimos, por ejemplo, en el caso de minería ilegal, prolongando el plazo de formalización de la actividad de minería ilegal por más años, tenemos un espacio temporal donde no se van a poder afectar a estos que se disfrazan de legales y que hacen actividades criminales. Esta complejidad en esta zona gris, esta zona en la que no podemos distinguir, hace aún más difícil investigar a estas organizaciones criminales. Entonces, son actividades formales que generan presiones en el territorio. Hablamos también de actores que operan dentro de marcos legales, pero finalmente los transgreden. Y hay otros que, siendo ilegales, logran insertarse dentro de circuitos aparentemente formales. Parece muy desafiante esto. Y yo quisiera, en ese sentido, Jorge, saber cuáles son los retos que se presentan para investigar esta zona gris y construir a la vez un caso. El reto es muy grande. En primer lugar, porque tenemos que entender que nos estamos enfrentando a unas estructuras criminales que manejan miles de millones de dólares frente a una administración de justicia que hace muchos años está quebrada. Tú no puedes pretender enfrentar a una organización criminal de esta magnitud con una policía que está abandonada, con un poder judicial que ya desbordó su actividad y con un ministerio público quebrado. Entonces, el reto es para el nuevo gobierno es fortalecer la administración de justicia. Hay que fortalecer inteligencia. Sin inteligencia tú no puedes desarticular una acción criminal. Es, digamos, la columna vertebral, porque tenemos que hacer uso de las técnicas especiales de investigación. Eso significa recursos. Al hombre de inteligencia tienes que dotarlo de la última tecnología para poder enfrentar. Hay que, por ejemplo, hacer operaciones sospechosas u operaciones encubiertas. Fíjese usted, y con esto quiero terminar esta parte. En último caso que hemos tenido, ya ni siquiera están lavando el dinero. Están lavando el oro. ¿Qué significa esto? El origen. Estas personas, esta organización criminal, detecta a varias personas que tienen su concesión minera, que están, digamos, extrayendo legalmente. Los captan, pero a la vez forman empresas de fachada. Y documentalmente, esta empresa de fachada compra, digamos, 20 kilos de oro, pero de las concesionarias legales a la justa le dan 1 o 2 kilos de oro. El resto de oro viene de la minería ilegal, pero por un trámite documentario, hasta que llega la exportación, este oro ilegal lo convierten en legal. Y entonces nos enfrentamos a un tema muy complejo porque además la legislación es muy variada en temas de medio ambiente. Eso quiere decir que son sistemas que logran insertarse en el territorio, logran conectarse con actores legales también, pero hay toda una dinámica tanto local como fuera en regiones, incluso cruzando fronteras, que termina haciendo más compleja la problemática. Y dicho eso, significa que tenemos que investigar y tenemos que enfrentar los delitos desde una lógica distinta. Efectivamente, lo que tenemos que hacer en estos temas de medio ambiente es hacer una investigación patrimonial.
Es decir, ir al financiamiento, al patrimonio que tienen, al patrimonio que van a adquirir ilícitamente. Entonces, la visión del fiscal, la visión del policía tiene que ser diferente. No podemos ir solamente al delito fin, que es la extracción, por ejemplo, o simple y llanamente el transporte. Atrás de ellos hay un mecanismo que utiliza estos personajes que le sirven al final para llevar el oro, por ejemplo, a la India, donde hay mucho precio, o a la China. Claro, porque si nos enfocamos únicamente en la actividad, en un eslabón, corremos el riesgo de perder de vista las estructuras, el mecanismo que usted señala que finalmente sostienen y articulan toda la actividad ilegal. Sí, porque si vamos solamente con el delito fin, al único que vas a detener es al último eslabón de la cadena, cuando la cadena tiene muchos eslabones y deteniendo el eslabón la cadena no se rompe. Entonces, para poder desarticular, tú tienes que atacar el financiamiento, el lavado de activos y la corrupción. Si tú no atacas corrupción y lavado de activos, la organización criminal, por más que tú no intervengas 2, 3 veces, 5 veces, va a seguir en su actividad criminal. ¿Por qué? Porque mueve muchísimo dinero. Y hay otro punto clave que ayuda a entender esta complejidad. Cuando uno deja de mirar estos delitos como hechos individuales, empieza a mirar el proceso. ¿Y qué significa eso? Una secuencia de actividades, una secuencia de participantes, de decisiones finalmente. Entonces, lo que implica a su vez es una cadena, y es una cadena que tiene múltiples niveles de participación como de actores. Bajo ese enfoque de cadena, ¿cómo es que los fiscales de crimen organizado investigan estas economías? En primer lugar, hay que tener en cuenta que un fiscal de crimen organizado solamente interviene cuando tiene una presunta organización criminal. Y para poder desarticular una organización criminal no lo vas a hacer en 20 días ni en 30 días. Normalmente nos demoramos entre 1 año, año y medio para poder desarticular totalmente la empresa criminal. Para ello se hace uso de las técnicas especiales de investigación. Por ello necesitamos una policía que tenga la expertise, por ejemplo, en temas de agentes encubiertos, agentes virtuales, operaciones encubiertas, manejo de colaboradores eficaces y sobre todo una coordinación entre la policía, el Ministerio Público y las procuradurías, porque hay que tener algo en cuenta. Nosotros en crimen organizado vemos todos los delitos vinculados al crimen organizado: narcotráfico, secuestros, extorsiones, medio ambiente. La legislación del medio ambiente es muy extensa y hay muchos fiscales que todavía no dominan toda la legislación. Lo peor todavía, en el Perú no contamos, por ejemplo, con jueces especializados en delitos medioambientales. Y eso nos ha traído como consecuencia que cuando los fiscales vamos a juicio, los jueces no entiendan el tema probando en temas de este tipo de delitos y salgan absueltos muchos de ellos conforme ya lo hemos experimentado. Entonces, lo que necesitamos es tener una jurisdicción especializada, porque los delitos medioambientales están moviendo mucho más dinero que el narcotráfico actualmente. Lo que usted señala significa que cuando se está investigando, el territorio es un factor importante, porque el territorio finalmente va a terminar revelando información valiosa en el sentido de que no estamos hablando únicamente de puntos de extracción, sino que esos puntos de extracción se vinculan con rutas, con nodos logísticos, con corredores de movilidad. Y en ese sentido, ¿cómo se investiga esa cadena en el territorio? Yo creo que ha sido bastante importante las modificaciones que se han dado al Código Penal en relación a los delitos ambientales. Recordemos que desde el año 2008 a la fecha ha habido una serie de modificaciones, ha habido una serie de perfeccionamiento de los tipos penales. El último relacionado a minería ilegal, donde se castiga incluso el transporte del mineral como tal, ¿no? Resulta importante tener una visión general del problema, ¿ya? Tenemos que pasar de una investigación que se basa sobre un momento criminal a investigar la cadena criminal. Yo creo que en algún momento se acuñó esta frase de trazabilidad delictiva, ¿no? Muy propio de los delitos forestales, que lo que investigaban era, en esencia, desde el primer momento, ¿no? Desde la falsificación de los documentos, los delitos falsarios vinculados al otorgamiento de concesiones, luego la extracción, luego la adulteración de las guías de transporte, para finalmente castigar incluso los delitos en modo de exportación. Toda esta secuencia de delitos que se han establecido en el código de manera conjunta pero aislada como tipos penales, nos deben servir para ver la cadena criminal. Pequeño detalle es que en ese momento el escenario es bastante complicado. Tenemos más de 50.000 procesos por delitos ambientales, más de la mitad de ellos vinculados a delitos forestales. Entonces, cuando uno ve ese escenario, ve una
altísima carga procesal que está relacionado a estos delitos. Creo que fue acertado que el Ministerio Público del año 2001, en diciembre del año 2001, creara una Fiscalía Supranacional para Delitos Ambientales, pero sin presupuesto y sin esta lógica de tener una coordinación directa con las Fiscalías de Crimen Organizado, quienes después de esta fecha han terminado asumiendo el conocimiento de estos casos por necesidad, porque tienen que abocarse obviamente a todos los delitos de crimen organizado, incluyendo los que nacen de delitos ambientales. Y esa visión es la que en este proceso de aprendizaje, como bien lo ha mencionado el doctor Chávez, nos está permitiendo aprender a todos los operadores, incluyendo los magistrados, incluyendo los fiscales, para poder entender las dinámicas delictivas que se ven, ya no como momentos aislados, sino como un conjunto de delitos propios del crimen organizado. Y si bien hay iniciativas o respuesta del Estado a nivel institucional, en marco normativo, estamos hablando de estructuras que no son únicas y tampoco están centralizadas, ¿no? Estamos hablando de sistemas, de estructuras, de mecanismos que operan en paralelo en distintos territorios con diferentes actores. Entonces, desde esa premisa, ¿cómo entiende el fiscal de crimen organizado un fenómeno que no tiene una única estructura? Lo que ocurre es que cuando un fiscal de crimen organizado va a iniciar una investigación, lo primero que tiene que identificar es el plan criminal. Cuando uno identifica el plan criminal de la organización criminal, puede atacar cada uno de los eslabones de la cadena. ¿Qué significa? Cuando yo impute, voy a imputar el plan criminal, no voy a imputar hecho por hecho. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Hay un hecho de transporte, imputo por hecho de transporte ABC. Hay un hecho de extracción, imputo el hecho de extracción a C, D y E. Hay un hecho de falsificación de documentos, quienes falsificaron los documentos. Es decir, está imputando en forma aislada. Lo que tiene que entender el fiscal es que esto es parte de un plan criminal y que cada uno de esos actores tiene un rol dentro de la organización criminal. Desde el momento en que el fiscal establezca el plan criminal, claramente va a poder identificar primero el rol que cumplen cada uno de los integrantes de la misma y a su vez si estos roles están interrelacionados entre sí y de esa forma va a poder estructurar la organización criminal desde la cabeza hasta los pies. Wow. Es muy complejo y entiendo que la labor que ustedes realizan desde sus despachos también presenta todos estos retos. Quisiera saber, Julio, ¿qué debería priorizar el operador de justicia para entender el territorio antes de investigar? Yo lo voy a ver, y tomando las palabras del doctor, voy a ver este fenómeno como una cadena, de inicio a final. Y en estos delitos, donde, digamos, en el primer bloque hemos abordado esta mezcla que se da entre lo lícito y lo ilícito dentro del procedimiento administrativo, porque aquel que quiere sacar oro tiene que hacerse de los papeles, como bien lo ha señalado. Aquel que quiere exportar madera o transportar la madera por la selva tiene que tener las guías de transporte, porque es imposible que un camión, ¿no?, de 20 metros de largo pueda pasar por algún puesto de control sin ser visto. Es imposible. Eso no es droga, no es cocaína. Tengo que hacerme de los papeles. Cuando se mezcla lo ilegal con lo legal, creo que hay dos espacios de esta cadena delictiva que deben ser muy bien observados. El primero, que es en el espacio del otorgamiento de los derechos, ¿no?, donde se dan estos famosos delitos de responsabilidad funcional en el ámbito de los delitos ambientales, que no es otra cosa que corrupción ambiental, con menos exigencias desde la lógica de la dogmática penal, desde el punto de vista probatorio incluso, son delitos que se pueden imputar muy rápidamente, pero no olvidar el otro extremo, que es las ganancias del delito, que como bien lo ha referido están en el estadio de la investigación de los delitos de lavado. Entonces cuando uno mezcla estos dos escenarios, tiene en el territorio, dices, si los gobiernos regionales son los que otorgan estos derechos, mi mirada está acá, en el primer eslabón. Y el dinero está en lo que ha mencionado el doctor, que es la investigación patrimonial a esto, porque es la única manera de afectarlo. Pero claro, lo hemos visto en los últimos años, este recorte que nos han hecho a las normas, sobre todo a la ley de extinción de dominio, que estaba cumpliendo, yo diría, una de las bondades más exactas en este cambio de lógica de paradigmas de investigación, que era afectar el patrimonio de los delincuentes. Pero hoy en día lo hemos visto recortado. Ojalá que el nuevo Congreso nos pueda dar una mirada distinta de esto que los operadores necesitan para luchar contra la delincuencia, ¿no? Entonces, lo que vemos son economías ilegales que no dependen de una sola estructura, que no se trata de unos cuantos actores, hay toda una articulación de actores, toda una articulación de actividades, es todo un proceso. Y como tal, tienen una gran capacidad de resiliencia, pueden adaptarse, transformarse, cambian definitivamente. Por eso es que es importante, por lo que ustedes también están señalando, entender las rutas, entender cuáles son esas conexiones, quiénes están participando, por dónde van los flujos, para comprender mejor, para enfocarse además del delito en esa estructura que lo sostiene.
Otro elemento que aparece con fuerza es el territorio en movimiento. Quiero decir que no estamos hablando solo de un lugar de extracción, sino que hay rutas, hay flujos, hay conexiones entre regiones, entre fronteras, y eso significa que los productos se mueven, se transforman y finalmente terminan en mercados no solo nacionales, sino internacionales. Eso quiere decir que ya no es un mercado local, ya no es un emprendimiento local, ya no tiene que ver solo con el territorio de extracción. Jorge, ¿cómo se conecta esta dinámica territorial con los mercados, incluso internacionales? Lo que ocurre es que el delitos medioambientales manejan lo que se conoce un mercado ilegal, dominan el mercado ilegal, manejan todo lo que es desde el primer momento de la extracción hasta el momento de la exportación. Es toda una cadena. Y en toda la cadena se mueve, obviamente, grandes cantidades de dinero. Y en toda esa cadena hay actores protagónicos y actores secundarios. El tema es identificar, ¿no es cierto?, quiénes son los principales y quiénes son los secundarios. Utilizan todo el territorio nacional porque sacan el oro, por ejemplo, de una concesión de Puno y llegan hasta el Callao donde lo exportan. Es decir, lo llevan porque casi todo el territorio del país. Incluso hemos tenido casos que lo han sacado por el puerto de Paita, es decir, desde Puno lo han llevado hasta Paita. La pregunta es, ¿cómo es que llegaron a llevar esa cantidad de oro desde Puno hasta Paita? Entonces, ha habido una cadena donde ha habido varias personas que han dominado su territorio. Es decir, yo domino el territorio de la concesión en Puno, yo domino el territorio del transporte de Puno a Ica, otro grupo domina el transporte de Ica al Callao y otro grupo se encarga de hacer todo el trámite documentario para que estos transportes cuenten con las guías que los autoricen, así como también el tema del REINFO. Esto es dominar el territorio. Y entonces, para hacer una investigación que abarca todo el territorio, necesitas obviamente de una policía totalmente capacitada y obviamente de inteligencia operativa. Y eso, en palabras simples, se puede decir que significa que las autoridades necesariamente tienen que articular, tienen que organizarse y en este caso mejor que estas organizaciones criminales. Definitivamente, porque las organizaciones criminales están mucho más articuladas que nosotros. Nosotros no estamos peleando quién investiga, la policía o el Ministerio Público, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que trabajar coordinadamente. Nosotros tenemos nuestra policía de medio ambiente, tenemos los equipos multidisciplinarios de investigación, que es un equipo de fiscales y policías que investigan exclusivamente delitos medioambientales. Lo que nos falta a todo el sistema es tecnología para la investigación. Uno no puede, como yo siempre le he dicho, a nuestra policía hacer los seguimientos en mototaxi mientras los criminales están pues andando en un BMW. O sea, así nunca los vas a agarrar. Y mientras no le demos los recursos necesarios a inteligencia, esto va a continuar. Esto no es un tema de leyes, este es un tema de presupuestos al sistema de administración de justicia. Sí, sin duda hay un tema estructural vinculado al presupuesto. Y yo quisiera saber, Julio, ¿cómo impacta esta forma de operar de las organizaciones criminales en el momento de la construcción del caso, pero mirándolo desde el territorio? Porque mencionábamos, ¿no? Se tratan de inicialmente, digamos, economías locales, dinámicas locales, porque los pobladores locales están involucrados en muchos casos en estas economías ilegales. Pero eso ya trasciende porque se soporta, pues, por estos flujos financieros, por la demanda que se va generando a partir de la extracción del producto. Definitivamente esto ha evolucionado. Como bien lo has mencionado, ya dejó de ser una actividad criminal de la zona, de alguien que requiere de recursos y que a modo de subsistencia comete este tipo de delitos, extrae recurso forestal, extrae recurso minero para la subsistencia. Hoy en día estas economías se han apoderado de espacios geográficos. Y como tal, algo que era natural, era que el delito iba a trascender las zonas. Es decir, el delito que nace en Madre de Dios trasciende y termina exportándose en Paita o termina exportándose en Lima. Entonces son cadenas criminales. ¿Por qué es importante ver el fenómeno como la cadena y no como el hecho delictivo? Porque en el hecho delictivo nos quedamos con probar un momento criminal. De la trazabilidad delictiva nos quedamos con uno y lo podemos castigar incluso con penas bastante benignas, ¿no? Que incluso no tienen pena privativa efectiva de la libertad. Pero cuando investigamos la cadena bajo lógica de crimen organizado, sí podemos evidenciar, y estoy
casi seguro que en el Perú existen cientos de organizaciones criminales a nivel nacional vinculados a estos delitos. Ahora, ¿por qué el correlato es que existe tan pocas investigaciones? Porque lo que acaba de mencionar el doctor es que si no tenemos los presupuestos es imposible detectar esta cantidad. ¿Y por qué no lo vemos? Porque en ese momento el Perú está acechado por los delitos de extorsión, sicariato en las ciudades y estamos dejando de ver lo que está ocurriendo en el interior del país. Resulta importante nuevamente ver el fenómeno como un todo y no como un hecho aislado. Y acá vincularse con lo que pasa afuera. Ojo, y acá es un llamado también a las entidades que tienen que ver con el rostro del Perú fuera del país, SUNAT, aduanas, porque tienen que sumarse a estos esfuerzos que hacen los grupos de investigación, porque finalmente esa es la cadena por donde sale. Es la parte final. Son los que tienen que alertar. Y es muy sencillo en realidad. Cuando uno comienza a operar investigaciones sobre este tipo de casos, es fácilmente identificable. ¿Cuáles son los insumos? Mercurio, vamos a ver dónde nace, cómo entra al país, cómo llegan a esos lugares. Combustible, a ver cómo sale, cómo llegan a Madre de Dios tanta cantidad de combustible. Ojo, no estamos investigando el momento extractivo, estoy investigando los actos preparatorios. Del otro lado es, estas empresas, ¿cómo es que han facturado? ¿Cómo es que han sacado tanto oro del país? Y como el claro ejemplo que lo mencionó el doctor, si nosotros tenemos esta mirada, creo que podemos hacer algo, pero esa mirada no basta solamente con la mirada, creo que es algo que nos vamos a repetir por años. Hay que invertirle dinero a esto. Si no le invertimos dinero a esto, lo que va a suceder es lo que ya está sucediendo y que es el fenómeno, la última etapa del fenómeno de la consolidación de las economías ilegales, que es la gobernanza. ¿Qué significa? Que ya entran en política, son capaces de controlar poderes políticos, congresistas, ministros y todo lo demás. Y claro, desde ahí ya ejercen un control y una protección y el sistema de justicia nunca los va a poder lograr desarticular, porque ya tienen un control de gobernanza institucional. A ese nivel ya estamos llegando, ojo, a ese nivel ya estamos llegando. Entonces, lo que termina apareciendo es una geografía más amplia del delito. No se trata de un lugar específico de extracción en la Amazonía, sino que a través de rutas, de intermediarios y de mercados, el territorio se termina conectando con dinámicas o con circuitos económicos que muchas veces trascienden regiones e incluso fronteras. Y quizá un elemento que permite conectar todos estos puntos que estamos hablando es finalmente el dinero. Porque si hay algo que mueve estas cadenas, estos actores, estos flujos, es el recurso económico, que se mueve no una vez, sino de manera constante, y eso significa que también se mezcla con la economía legal. Entonces, yo quisiera saber, Jorge, ¿por qué es tan importante entender estas dinámicas desde el dinero y no desde el delito ambiental? Porque finalmente el objetivo de la organización criminal es un objetivo lucrativo. Ellos cometen este delito con la finalidad de ganar dinero. Entonces lo que uno tiene que hacer es no solo hacer una investigación desde el inicio de la concesión, sino toda la cadena hasta la exportación, a qué país ha ido, pero no quedarse ahí, sino cómo es que ese dinero regresa al Perú, porque el dinero del extranjero va a regresar al Perú. ¿Cuál es la modalidad de introducir ese dinero al Perú? Y en el Perú, ¿cuál es la modalidad que están utilizando para insertar ese dinero ilícito en la economía formal del país? ¿Qué es lo que le hace tanto daño a la situación económica que estamos viviendo? Si uno identifica desde el primer momento de la extracción hasta cuando el dinero que pagan las empresas extranjeras o las mafias extranjeras que regresa al país, nosotros vamos a tener el círculo completo. Pero si nos quedamos solamente en el tema hasta la salida, no hemos llegado simplemente a la primera parte. Por eso es que la investigación tiene que ser conjunta y es necesario también hacer convenios con países que son los destinatarios. Europa, por ejemplo, y la India, y la China, donde en los últimos tiempos hemos tenido casos que han estado llevando grandes cantidades de oro en forma ilegal. Lo que dices, Jorge, me hace pensar que estamos hablando de que estos actores tienen más una lealtad a la rentabilidad que al recurso mismo, sea el oro, sea la madera. Y en ese sentido, ¿cómo cambia la mirada del operador cuando se incorpora esta lógica en su análisis, Julio? Esto es importante y creo que, reiterando lo que ha dicho el doctor, que si bien es cierto, son delitos ambientales, su lógica, pero su razón de ser es económico, ¿no? Yo creo que en algún momento se va a tener que evaluar la posibilidad de llevarlos al capítulo de los delitos económicos, porque efectivamente tienen una afectación macroeconómica que ya, como lo han mencionado, ha superado las lógicas de los delitos de tráfico. ¿Por qué resulta importante cambiar la mirada? Por algo que es lógico. Todas aquellas economías ilegales
que tienen una alta rentabilidad solamente van a ser afectadas y vamos a lograr disminuir su incidencia en la medida que afectemos el patrimonio. Si no afectamos el patrimonio, no hay una sola economía ilegal en el mundo que haya desaparecido como tal si es que no se afecta el patrimonio. Si seguimos investigando momentos criminales al que transportó y le sancionamos y le 4 años de pena suspendida y paga una reparación civil y no afectamos la estructura que está detrás de él, esto va a seguir funcionando porque son fusibles. Mañana aparece otro cargador, mañana aparece otro transportista y lo que necesitamos es afectar a las estructuras y la única manera de afectarlos es afectando el patrimonio de la organización criminal, patrimonio. Y para ello necesitamos una investigación estratégica que pueda detectar las estructuras a través de mecanismos de investigación especializados. Para eso necesitamos presupuesto. Necesitamos articular las instituciones, claro. Necesitamos que una OIF que esté pendiente, que esté alerta, que nos brinde la información para que se logren estos objetivos. Pero si seguimos investigando en estas lógicas individuales de hechos aislados, no vamos a tener 50.000 casos. En 5 años vamos a tener 100.000 casos vigentes a nivel nacional que, claro, ningún operador de justicia está en la capacidad de manejarlos. Pero si comenzamos a destruir a las redes criminales, a las organizaciones criminales, te aseguro que sí vamos a lograr por lo menos frenar este incremento de actividades delictivas que han generado economías ilegales a lo largo del país, ¿no? Entonces, si el territorio muestra cómo opera el sistema, el dinero permite entender cómo se sostiene, cómo se articula ese sistema. Porque seguir el flujo económico no solo ayuda a identificar las ganancias, sino también conexiones, niveles de organización y estructuras que muchas veces no aparecen vinculadas directamente al delito. Y todas estas condiciones terminan mostrándonos una mirada distinta de ver los delitos ambientales. Ha sido muy interesante todas las ideas que tanto Julio como Jorge han planteado en relación a esta temática que es entender el fenómeno, cómo se articula los delitos ambientales con las economías ilegales. Y ya para cerrar este episodio, yo quisiera pedirles a ustedes una reflexión final sobre este tema. Primero tú, Julio. Una reflexión final en términos muy puntuales es que estamos experimentando ya en partes el tercer momento de toda economía ilegal, que es la captura de la gobernanza. No hay vuelta atrás en esto. Una vez que se materializa la captura de la gobernanza, en realidad vamos a tener un estado fallido donde la economía ilegal no solamente controlará los lugares alejados, ¿no?, sino va a controlar los sistemas de los cuales depende obviamente toda economía, que son los sistemas financieros. Estamos a tiempo de corregir esta malformación, que parecía hace 15 años atrás, cuando se comenzaron a trabajar los temas de delitos ambientales en el Perú, como algo lejano, ¿no? Como cuando se comparaban a Colombia, el control militar de Colombia ha permitido que la minería capture determinados espacios. Nos parecía lejano a nosotros. Hoy en día, 15 años después, en palabras de Antonio Brac, creo que tenía razón. Él decía, si no regulamos la actividad, si no dejamos reglas claras para que todo aquel que quiere trabajar esto, porque hay mucha gente de buen nombre que quiere trabajar temas de extracción de recursos naturales en el Perú, si no limpiamos normativamente esto y dejamos las reglas claras, vamos a tener una economía ilegal que nos va a absorber. Ya nos está absorbiendo en el tema, por lo menos, de minería. El tema forestal está un poco más controlado, pero igual de lesivo como el tema minero. Así que la reflexión es, estamos a tiempo de trabajar temas normativos, estamos a tiempo de darle prioridad presupuestal a las instituciones que hacen investigación criminal, estamos a tiempo de corregir a la población para que no nos sometamos ante las economías ilegales. Estamos a tiempo. Jorge, por Yo favor. creo que lo que tenemos que hacer es tomar conciencia que estamos frente a un fenómeno criminal que si lo dejamos avanzar va a terminar con la economía formal de nuestro país. Lamentablemente, la minería ilegal está moviendo miles de millones de dólares y se está insertando ese dinero en la economía formal del país y parece que nadie se está dando cuenta. Y entonces estamos enfrentando el fenómeno como si fueran hechos aislados. O sea, el problema es Patás. Entonces Patás es el problema. El problema no solo es Patás, el problema es todo el territorio nacional. En Cajamarca tenemos zonas como Sorochuco, por ejemplo, igual bien donde ya hay minería ilegal. La Pampa es prácticamente tierra de nadie. Ahí no hay colegios que administre el Estado, no hay comisaría. Es más, la luz eléctrica la da la misma organización criminal a toda la población. Entonces, nos están ganando. ¿Por qué? Porque no hemos tomado conciencia de que tenemos que enfrentar este fenómeno con medidas claras. Y lo repito, no es cuestión de dar normas,
es cuestión de fortalecer a las instituciones, nuestra Procuraduría, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía e Inteligencia. Tú puedes dar 50.000 leyes, pero si el sistema de administración y justicia está quebrado, las normas no van a servir de nada. Entender entonces lo que está detrás de la minería ilegal, de la tala ilegal, significa que debemos recurrir a una mirada más integral. Hablamos de sistemas complejos que conectan actores, que conectan rutas, mercados, lo que tú decías, Julio, una gobernanza en la tercera fase. Y esto significa que no es teórico, sino que este enfoque permite investigar mejor. En el siguiente episodio avanzaremos en esta ruta, dónde está el dinero y en qué momentos se mueve dentro de estas economías. Gracias, Julio. Gracias, Jorge. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Ha sido un gusto tenerlos aquí y sobre todo reflexionar en torno a este tema tan importante, relevante y actual. Pueden encontrarnos en nuestras redes y plataformas de FCDS Perú. Yo soy Isabel Canelo y esto fue FCDS Conecta.